restauración o el decenio democrático. Restauración democrática o llamado también el decenio democrático. Decenio democrático. Quinto, ¿qué pasó? 1980, la restauración democrática. ¿Por qué se llama la restauración democrática? Dime. ¿Por qué se llama la restauración democrática? ¿Por qué? ¿Por qué se llama la restauración democrática? Dime. Restauración democrática. Habla, Anderson. Beso para ti, bebé. Habla. ¿Por qué se llama la restauración democrática? Dime, pues, bebé, dime. ¿Por qué la restauración democrática? ¿Por qué? Vuelve la democracia. Muy bien, Dana. Muy bien. Porque se restablece otra vez la democracia. Luego de 12 años de dictadura militar, del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Juan Velasco Alvarado y luego ¿quién? Primero Juan Velasco Alvarado y luego háblame, Vito Fiu Fiu, y luego Bermúdez. Muy bien, Morales Bermúdez. Profe, qué bacán. Entonces, la restauración democrática, la década de los 80s. Ya viene la fuerza, la voz de los 80s. 1980 a 1990. Mira, ahí está, 10 años de democracia. 10 años de restauración democrática. ¿Y a qué presidentes tenemos en esta restauración democrática? Mira, los presidentes que van a gobernar en esta época serán dos. Mira, primero, mira, vuelve al poder luego de haber sido sacado por golpe de Estado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Vuelve al poder el señor, el arquitecto, acción popular, Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry. Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry. De 1980 a 1985 y de 1885 a 1985 a 1990, ¿tenemos a quién? Caballo loco, es Raime loco. ¿Quién? Quinto, Alan García Pérez. Alan García Pérez. Ahí está. Alan García Pérez. Tenemos a Belaúnde Terry y tenemos a Alan García Pérez. Ahorita vamos a ver el gobierno de el señor Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? El Fernando Belaúnde Terry. Fernandito Belaúnde Terry. Segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry. Ahí está, de 1980 a 1985. De vuelta a la democracia. Otra vez, volvemos a la democracia. 1980, los militares se van a la cárcel, no, se van a los cuarteles. Los militares se van a los cuarteles. Volvemos a la democracia. ¡Viva la democracia! ¡Viva el voto del pueblo! Pero en 1980 comienza una guerra muy triste para el Perú. 1980 comienza una época de mucha pena, de mucho dolor. Comienza la guerra más terrible que ha sufrido la historia de la República del Perú, el conflicto armado interno. Conflicto armado interno, una guerra de terror, una guerra donde hay terrorismo en el Perú. 1980, de vuelta a la democracia y el inicio de la subversión. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces. Primero, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry tiene que asumir medidas. Acción Popular, mira, entra al poder en alianza con el Partido Popular Cristiano. Entonces, a nivel político, vamos a poner por acá. Política, aspecto político. Y no me voy poniendo la mascarilla y tú no me dices nada. Avísame, después me voy a hacer daño. Mira, política, aspecto político.
Ya sabes que Fernando Belaúnde Terry es líder del partido Acción Popular. Acción Popular. Hay una alianza para controlar el Congreso. Recuerda que en su primer gobierno, Fernando Belaúnde Terry tenía la oposición del Congreso, ¿no? La alianza APRA 1 se oponía al gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y por eso su primer gobierno no puede hacer grandes cambios. Este segundo gobierno va a tener la alianza, mira, de Acción Popular más el PPC. El PPC. Y así controlan el Congreso. El Congreso. Qué bonito. Y así, mira, van a poder realizar medidas. Medidas para sacar al Perú de la crisis, ¿no? Se van los militares porque hay crisis, hay una inflación, hay problemas, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos ahora, ese es el aspecto político, alianza entre Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, y manejan el Congreso. Vamos a lo más importante, que es el aspecto económico. Economía, ¿qué podemos decir de la economía? Economía del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Economía. Economía, economía, economía. Bueno, mira, Fernando Belaúnde Terry va a aplicar una política económica ortodoxa, ¿ya? Política económica ortodoxa, política económica ortodoxa, ortodoxa. ¿Qué es ortodoxo? A ver, yo te pregunto, ¿Aldair es un tutor ortodoxo o heterodoxo? Dime tú. Dime, ¿es un tutor ortodoxo o heterodoxo? Habla. Es ortodoxo, dice Pierito. Marcia dice que es heterodoxo. Bueno, a ver, te pregunto, ¿Aldair es diferente? ¿Ah? ¿Es diferente o es un tutor, pues, como todo serio, todo seco, todo aburrido? ¿Ah? No, pues bebé, él es diferente, él es más liberal, ¿sí o no? Plantea cambios, es distinto, él es heterodoxo. ¿Lo ortodoxo qué es? Lo conservador, lo que siempre se mantiene, ¿me entiendes? Ah, mira, ve, política económica ortodoxa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que Fernando Belaúnde Terry va a aplicar una medida distinta a lo normal, a lo que siempre se aplica. No, va a aplicar medidas que siempre se van a aplicar en el Perú. Profe, ¿qué medidas? ¿Cuáles son esas medidas? Dime tú. Esas medidas son, dime, gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo era la política económica? Dime. Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo era la política económica? Cuéntame, bebé, ¿cómo era la política económica? Ya te he enseñado, mira, todos los gobiernos, en todas las clases te estoy enseñando que existen dos formas de hacer economía en el Perú. Dos formas de hacer política económica en el Perú. Una economía donde el Estado se mete y otra economía donde el Estado no se mete. Una economía donde está controlada por el Estado o una economía que es libre, una economía liberal, ¿no? En este caso, entonces, política ortodoxa, ¿qué será? ¿Libre o intervencionista? ¿Libre o intervencionista? Libre soy, libre, pues bebé. Una economía libre. Ah, ya, quinto. Entonces, en el segundo gobierno de Belaúnde Terry, se van a aplicar entonces medidas liberales. Medidas liberales. Medidas liberales. Medidas liberales, liberalismo económico, liberales. Profe, ¿qué es eso de medidas liberales? A ver, vamos a ver si has entendido todas las clases que hacemos siempre. ¿Qué son medidas liberales? ¿Ah? No, ortodoxo. A ver, escúchame, mi querido Pierito, Pierito del bebé, del BU, ya vi, ya me di cuenta ya que se han. Mira, escúchame. Una cosa, escúchame, ¿ah? Una cosa es el liberalismo
y el conservadurismo. El liberalismo, ya ser liberal, se puede aplicar a diferentes campos, ¿me entiendes? Liberal, ¿qué es? El que plantea cambios. Y el conservador, el que conserva las cosas. Ahora, y otra cosa es la economía liberal. Una economía liberal, el Estado no se mete, ¿me entiendes? Ahora, como parte de la economía del Perú, la economía del Perú siempre ha sido conservadora ortodoxa. ¿Qué quiere decir? ¿Ah? Conservadora ortodoxa, que el Estado no se meta, que la economía es libre, ¿me entienden, no? No confundir liberalismo económico con la palabra liberal, ¿me entiendes? Si yo hablo solamente liberal, yo soy una persona liberal, diferente, un profe liberal, ¿ya? Pero eso no es en el aspecto económico. Economía liberal de mercado, ¿ya? Políticas liberales, economía liberal. Eso se refiere, ¿bien? A una economía donde el Estado no se mete. ¿Me entienden, no? No confundir. ¿Estamos bien? Ahora sí, dice, Ingrid dice, Quinto, no entiendo, Quinto. Ingrid, una cosa es el liberalismo económico y otra cosa es usar la palabra liberal para identificar una posición. ¿Me entiendes? Una cosa es el liberalismo económico y yo puedo usar la palabra liberal para identificarme a mí. Yo soy una persona liberal. Yo soy una persona liberal. ¿Me entiendes? Planteo cambios. Liberal. Pero el liberalismo económico, ¿qué significa? Que el Estado no interviene en la economía. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Muy bien. Mira por acá. Los ortodoxos, económicamente hablando, los ortodoxos plantean lo mismo, conservar. ¿Y qué conservan? La economía liberal. La economía liberal. ¿Me entiendes? La economía liberal. ¿Y qué cosa es la economía liberal? Que el Estado no se mete, el Estado no controla precios, el Estado no subsidia, el Estado permite la inversión extranjera, el Estado exporta materias primas. Es la política de siempre, de siempre. Ya estoy sintiendo la tiza. Mira, ¿me entiendes? En cambio, los heterodoxos, hablando económicamente, los heterodoxos, ellos plantean cambios. Ya no voy a poner la palabra liberal para que no se confundan. Plantean cambios. Una política distinta, donde la economía es intervenida, donde el Estado se mete, donde hay una mayor preponderancia del Estado. El Estado controla. Ejemplo de este tipo de economía. Ejemplo, dime rápido. Ejemplo, ya lo hemos visto. Ejemplo de este tipo de economía económica. Papi, habla, pues bebé. Velasco Alvarado, muy bien, Paulita, Velasco Alvarado, ¿ya? Ejemplo de esto, casi todos, pues, ¿no? Odría, ¿no? Leguía, casi todos. Lo mismo de siempre, lo mismo. Muy bien. Ahora sí, ya entendieron, ¿no? ¿Ya entendiste ahora sí, bebito Fiu? ¿Ya entendieron? Sí, ahora sí, muy bien, sí. Si no entiendes, dime, yo te explico de nuevo. ¿Ya? Tranquilo, sí, siempre sí tienden a confundirse con eso. Muy bien, entonces, en el aspecto económico, Belaúnde Terry va a aplicar una política económica ortodoxa, medidas de carácter liberal. El Estado no se mete, el Estado no controla. ¿Tiene frío, Wilson? Abrígate, bebé. Muy bien, listo. Profe, Fernando Belaúnde Terry va a tener un arreglo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial le va a decir a Fernando Belaúnde Terry, Belaúnde, mira, bebito Fiu Fiu, aplica las políticas ortodoxas, o sea, medidas liberales, ¿ya? Y deja de lado, ¿no? La idea de fomento del desarrollo industrial estatal. Deja de lado la industria estatal que ha fracasado.
Estas medidas donde el Estado se ve, no, no te metas, bebé, no te metas. Entonces, mira, el Fondo Monetario Internacional, vemos acá, el Fondo Monetario Internacional le va a decir a Belaunde que aplique estas medidas que están acá, ¿no? ¿Qué consiste en qué? Fomentar la exportación ¿de qué? De materias primas. Fomentar la exportación de materias primas. Algo de siempre. ¿Tú qué sabes hacer, Perú? Exportar materias primas. Ya, puede ser tu caucao. Tú sabes eso, exportar materias primas. ¿Ya qué más? Fomenta la inversión privada. Fomenta la inversión privada. Fomenta la inversión privada. Inversión privada. Pero inversión privada ¿de dónde? ¿Ah? Inversión privada ¿de dónde? Cuéntame. Fomenta la inversión privada, pero privada de... Habla. ¿Inversión privada nacional? No, inversión privada extranjera. También nacional, pero principalmente extranjera. Pues, ¿dónde están las grandes inversionistas? En el extranjero, señor. Inversión privada extranjera, especialmente la extranjera. Muy bien, ahí está. Mira, ¿qué es lo que va a exportar el Perú? Mira, en esta época tenemos grandes exportaciones ¿de qué? Petróleo. Petróleo, bebé. Petróleo. Esto deja billete, el caucho, cauchito. Perdón, el cobre en esta época. El cobre. ¿Y quiénes son las empresas que van a explotar estos recursos? Son las empresas extranjeras. Empresas extranjeras, ¿recuerdan? La IPC, ¿no? Ahí está. Profe, qué bacán. Ahora, como tú estás cumpliendo con esto, el Fondo Monetario Internacional te va a dar tu premio, Belaunde. Te vamos a dar tu premito. Y tu premio es préstamo. Préstamos. Otorga préstamos. Qué rico. Tú sabes que el Perú tiene que desarrollarse con inyección de billete. Préstamos. El Fondo Internacional le va a dar préstamos al Perú. Como el Perú es obediente, el Perú está cumpliendo lo que le estamos diciendo, entonces vamos a darle préstamos. Y sabemos que cumpliendo estas medidas, el Perú puede pagar los préstamos, ¿no? Y los préstamos se pagan ¿con qué? Los préstamos ¿se pagan con qué? ¿Con qué se pagan, Wilson? ¿Con qué se pagan, Anderson? Se paga, Wilson dice que se paga con el de atrás, dice. Así pagas tú, Wilson, tus deudas, papi. Estamos hablando de la deuda del Estado. Se pagan, si alguien te presta plata, se pagan, Boquita come, dice Paola. Paula, ¿qué estás hablando, Paulita? No hables de tus costumbres, por favor, Paulita. Se pagan con intereses, ¿no? Los préstamos se pagan con intereses, me ahogo. Los préstamos se pagan con intereses. Listo. ¿Qué acá? Ahí está. Préstamos, Fondo Monetario Internacional. Y con estos préstamos, Fernando Belaúnde Terry, mira, que es arquitecto, ¿qué hace? Invierte, pues, ¿no? Invierte. Como siempre, la idea modernizadora, ¿no? La idea modernizadora, modernización. Modernización. ¿Y cómo se logra la modernización? Con obras públicas. Se genera obras públicas. Recuerda que Fernando Belaúnde es arquitecto, ¿no? Y si es arquitecto va a construir. Y la construcción activa la economía. La construcción genera trabajo, genera empleo. ¿Entiendes? Obras públicas. Quinto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿En qué se gasta? ¿En qué se gasta? Obras públicas. También Fernando Belaúnde Terry, mira, va a gastar en la burocracia, y también va a comprar armas, ¿no? También compra armas. Mira, qué bonito. Quinto, qué bacán, qué chévere. Políticas liberales. Con estas políticas liberales se detiene la inflación. Quinto, qué bacán. Se fomenta la exportación de materias primas.
Mira, la inversión privada extranjera, mira, exportación de petróleo, cobre, obras públicas, obras públicas, genera trabajo con la platita que nos prenda el Fondo Monetario Internacional. Qué bacán, qué chévere, todo está bonito. Pero de pronto, ay, mamita, la economía siempre se mantiene así. O la economía siempre está en subida, siempre la economía está en subida. No, recuerda que todo lo que sube, tiene que bajar. Y hay momentos de bajadita suave y hay momentos de bajadita flum, miércoles, ¿no? Como el crack del 29. Bueno, como ahorita estamos en bajadita, ¿no? Porque hay una crisis internacional. A veces hay crisis en la economía sube, tiene bajadas, tiene subidas, tiene bajadas, tiene subidas. Aquí le toca una bajada. ¿Qué pasó, Quinto? Crisis. ¿Qué crisis? La crisis de la deuda latinoamericana. Crisis, vamos a poner por acá. Crisis internacional. Crisis internacional. La crisis de la deuda latinoamericana. Ponemos por acá. Crisis. Crisis internacional. Internacional. Y mi cuerpo está sufriendo crisis también. Internacional. No sé por qué cada vez que vengo a este salón, debe ser porque es la última hora, ¿no? Siempre es la última hora. Todo el día estoy tranquilo y llego a este salón y siempre mi cuerpo me pide, entra en crisis, ¿no? Esta crisis internacional es la crisis de la deuda latinoamericana. La ponemos por acá. La crisis de la deuda latinoamericana. La crisis de la deuda latinoamericana. Latinoamericana. Quinto, ¿en qué consiste esa deuda? ¿Ah? ¿En qué consiste esa crisis? Mira, los bancos internacionales, así como le prestan plata, mira, al Perú, también le prestan plata a otros países de América Latina. ¿Ya? Le prestan plata a Argentina, a Ecuador, a Colombia, le prestan plata a México y se produce un problema. No hay plata para pagar. O sea, mira, yo tengo platita, yo te presto a ti, este es el banco, te presto a ti el país latinoamericano, tú pagas tu deuda y con lo que tú pagas yo sigo prestando y así se da la cadena. ¿Qué pasa si no pagas? Si tú no pagas, ya no hay ingreso para el banco. El banco ya no puede prestar, ya no puede financiar y se produce una crisis. México, órale, mano, pinche güey, dice, no podemos pagar la deuda, mano. Estamos Chihuahua, mano. Y también los demás países latinoamericanos no pueden pagar la deuda. Y eso genera una crisis, mira, latinoamericana, una crisis mundial, una crisis internacional. Se llama la crisis de la deuda. Profe, si hay crisis, dime tú, si hay crisis internacional, ¿qué pasa? ¿Qué se detiene? Piénsalo. Si hay crisis internacional, ¿qué se detiene? Piénsalo. Profe, exportaciones. Entonces, mira, tenemos que hay crisis internacional. Y si hay crisis internacional, ¿qué sucede? ¿Qué consecuencias trae? Ya, disminuyen las exportaciones de materias primas. Muy bien, ¿y qué más? ¿Y qué más? Está bien, no solo se disminuyen o no solo se detienen las exportaciones, también disminuyen ¿los qué? ¿Disminuyen qué? Disminuyen los préstamos, pues bebé, también disminuyen los préstamos. Entonces vamos a colocar por acá, profe, la quinto crisis, qué salado, estábamos bonitos, estábamos avanzando y mira, crisis. A ver, entonces, crisis internacional, se detienen los préstamos, ¿no? Se detienen los préstamos. Y si se detienen los préstamos, dime, ¿qué sucede? Si se detienen los préstamos, ¿qué sucede, bebé? Ya no hay plata para qué. Ya no hay plata para qué, bebé. Vamos, saca tu línea, piénsalo, profe, las obras, bebé. Entonces se produce una paralización.
Paralización de las obras. Y si hay paralización de las obras, piensa, bebito fiu fiu. Y si hay paralización de las obras, habla, bebé, ¿qué pasa? Si hay paralización de las obras, ¿qué sucede? Piensa, bebito fiu fiu. Si hay paralización de las obras, muy bien, menos trabajo. Hay desempleo. ¡Hala, quinto! Desempleo, bebé. Y si hay desempleo, si no hay trabajo, si no hay chamba, ¿qué consecuencia trae eso? ¿Ah? ¿Qué consecuencia trae eso? ¿Qué consecuencia trae eso? ¿Qué consecuencia trae? No hay desempleo, no tenemos chamba, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Piero? No hay trabajo. ¿Qué hacemos, bebé? Habla. Piero dice, vamos a robar, quinto. Ya algunos se dedican a robar, aumenta la delincuencia, muy bien. Pero no todos van a ser delincuentes, ¿sí o no? ¿Qué vamos a hacer, Marcia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Anderson? ¿Qué hacemos? Excelente, Pierito. Ambulante soy, proletario soy, ambulante soy. Chicle, cigarrillo, caramelo. Compre caserito, por favor. Chicle, cigarrillo, caramelo. Compre caserito, por favor. Salgo a trabajar por toda la ciudad. Vendo mis ricos turrones al baratito. Baratito para el barrio. ¿Ves? Ahí está. El informalismo. La gente tiene que trabajar. No hay trabajo formal, pero la gente tiene que vender. Sale a las calles a vender huevitos sancochados. Pululan en las calles del centro de Lima. Turrones, turrones, turrones. ¿Ves? Alair también tiene que vender. ¿Te das cuenta? Wilson también tiene que vender. Wilson dice, quinto, yo vendo mi cuerpo. Dice, bueno, te vas a ir a la quiebra, papi, porque nadie va a querer pagar. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces aparece más informalismo. El informalismo. No solo el informalismo, ¿no? Van a haber huelgas, protestas populares, huelgas y el informalismo. Informalismo. Tienes que entender, bebé, que en esta época existen los llamados pueblos jóvenes, ¿no? Recuerda, los llamados pueblos jóvenes. Recuerda que el señor Fernando Belaúnde va a llamar pueblos jóvenes, los pueblos jóvenes a los que viven en la zona marginal. Los pueblos jóvenes. Entonces, para calmar el hambre ante esta crisis, ¿qué van a hacer? Políticas asistencialistas. Políticas asistencialistas. ¿Qué es el asistencialismo? Asistencialismo. Te cuento algo más, mira, para justo que tiene que ver con esto. Mira, bebé. Belaúnde Terry, lo primero que va a hacer cuando vuelve al poder es devolver los medios de comunicación. Mira, devuelve los medios de comunicación. Profe, ¿qué es eso? Devuelve los medios de comunicación. Quinto, no entiendo. Devuelve los medios de comunicación, pues los canales, ¿no? Los diarios, comunicación. Quinto, ¿pero a quién le devuelve? A sus dueños, pues. ¿Qué quinto? ¿Se los habían robado? ¿Les habían quitado? Sí. ¿Quién se los quitó? ¿Quién expropió los medios de comunicación? ¿Quién expropió? Velasco, PBB. Entonces Belaúnde devuelve los medios de comunicación. Otro aspecto político. Belaúnde convoca a elecciones, después de tantos años, convoca a elecciones municipales. Elecciones municipales. Y te cuento que en el año 1883 gana las elecciones, mira, el señor Alfonso Barrante Lingán. Alfonso Barrante Lingán. Quinto, pero ¿quién es Barrante? ¿A mí qué me importa eso, Quinto? Sí te va a importar, ¿sabes por qué? Mira, en el año 80, la izquierda, los partidos de izquierda, ¿no? Todos los marxistas, leninistas, plantearon la democracia, las elecciones como una forma de tomar el poder.
con una forma de llegar al poder, ¿me entiendes? Imagínate, eso hicieron la izquierda, pero participaron en elecciones divididos, un montón de grupos de izquierda separados, perdieron. Quinto, o sea que la mayoría de la izquierda, mira, si todo esto era la izquierda, quiero que lo entiendas bien, ¿ah? Todo esto era la izquierda, todos ellos dijeron ya, democracia, democracia por medio de elecciones, llegar al poder y a partir de llegar al poder por medio de elecciones, ir convirtiendo al Perú en un país, ¿no?, más socialista. ¿Estamos bien? Pero un pequeño grupo chiquitito decidió la lucha armada. ¿Quiénes son? Sendero Luminoso. Ahora, el fracaso de las elecciones del 80, porque fueron divididos, los obligó a aprender y formaron la Izquierda Unida. Izquierda unida jamás será vencida. Izquierda unida jamás será vencida. Barrantes va a ser el líder de la Izquierda Unida. Por primera vez vamos a tener un alcalde marxista, un alcalde socialista en Lima, y lo va a hacer bien, y lo va a hacer bien. Mira, y frente a la crisis, frente a todos estos problemas económicos, este señor va a crear el vaso de leche. El vaso de leche. Y el gobierno lo va a asumir como políticas asistencialistas, ¿no? Asistencialismo, vaso de leche, comedores populares para que la gente no tiene plata, porque no hay trabajo, hay desempleo, decaen las exportaciones y encima, bebé, encima, ¡ala! Mira, encima, bebé, encima que disminuyen las exportaciones, mira, vamos a poner acá, disminuyen las exportaciones, disminuyen las exportaciones, un problema interno, una crisis interna. Ay, ay, ay. ¿Qué trae como consecuencia? Te soplo. Trae como consecuencia, mira, desabastecimiento. Desabastecimiento. Falta de... Y el desabastecimiento trae como consecuencia la inflación. A ver, dime, ¿qué problema en el Perú? ¿Qué problema en el Perú? No, Paula, no fue Bermúdez, fue Belaúnde. ¿Qué problema en el Perú trae desabastecimiento de producción agrícola? Dime. ¿Qué problema en el Perú trae desabastecimiento de producción agrícola? Habla, bebé, habla. Desabastecimiento de producción agrícola. Piero, ¿qué tiene que ver la anemia? Muy bien, Nelson, muy bien, pero ¿cómo se llama ese desastre? Ese desastre que cada cierto tiempo se desarrolla en el Perú. ¿Cómo se llama? ¿El qué? ¿El fenemo? ¿Qué es eso hoy? El fenómeno del niño, bebé. Muy bien. El fenómeno del niño. ¡Hala, aquí! Encima el fenómeno del niño. Y no cualquier fenómeno. Este va a ser un fenómeno del niño, pero va a ser un fenomenazo. El fenómeno del niño. A veces da muy fuerte y a veces da muy suave. El fenómeno del niño. El fenómeno del niño. Quinto, ¿qué consecuencias trae el fenómeno del niño? Ya sabes, pues, bebé, inundaciones, mira, inundaciones, huaicos, profe, mira, terrible, crisis en el agua. Trae como consecuencia crisis agraria. Y esa crisis agraria trae como consecuencia desabastecimiento. Desabastecimiento. Y si hay desabastecimiento, ¿qué pasa con los precios? Desabastecimiento, habla. ¿Qué pasa con los precios? Mira cómo hacemos cadenita. ¿Qué pasa con los precios? Los precios suben, pues. Y si los precios suben, ¿eso qué se genera? Inflación. Se genera inflación. Los precios suben, hay inflación terrible. El señor Belaúnde intenta frenar la inflación. Si hay inflación, ¿qué pasa con la moneda? Cuéntame, Emma, Pierito. Si hay inflación, la moneda se devalúa. Se elimina la moneda y se va a crear una nueva moneda. Nueva moneda. ¿Cómo se llama la nueva moneda? Nueva moneda para intentar detener la inflación.
¿Cuál es la nueva moneda? La nueva moneda será el famoso INTI. El INTI. El INTI. Ahí está, bebés. Ahora sí, echen la política económica, las características económicas o los hechos económicos que sucedieron en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Imagínate. Ay, 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 ay. Imagínate, imagínate, imagínate. Terrible, ¿no, muñecos? Terrible. Ay, papá, papá, papá. Profe, entonces aparece el INTI, el INTI, el INTI, el INTI. Bueno, ese es el único problema que tiene que afrontar Belaúnde Terry. Dime, ese es el único problema. ¿Qué es asistencialismo? Me dice, el asistencialismo es cuando el Estado asiste a los más necesitados. No hay trabajo, el Estado no te da trabajo, pero te da vaso de leche, te da comedores populares. Eso es asistencialismo. Si estamos en crisis, ahorita por ejemplo, hay una crisis, el Estado no puede dejar desamparados a los más pobres. Tú y yo de repente tenemos para comer. La crisis afecta, pero tenemos para comer, ¿no? No estamos que nos morimos de hambre. Pero hay pobres que sí se están muriendo de hambre y no hay trabajo para ellos. Entonces, ¿qué hace el Estado? Políticas asistencialistas, por ejemplo, los bonos. Le vamos a dar un bono, ¿no? ¿Me entienden, no? O los comedores populares, eso es, las ollas comunes. Así es, Carmencita. Muy bien, otro problema importante en esta época de Fernando Belaúnde Terry, obviamente es el terrorismo, quinto, el inicio del terrorismo. El inicio del terrorismo, el conflicto armado interno. Vamos a poner por acá. Conflicto armado interno, la subversión, conflicto armado interno, el inicio del conflicto armado interno o también llamado el terrorismo. Inicio de la subversión terrorista, ¿no? Del terrorismo en el Perú. Terrorismo. Terrorismo. Inicio del terrorismo. 1, 2 y 3. Inicio del terrorismo. Profe, ¿dónde el Partido Comunista del Perú por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui? Más conocido como Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. Inicia su lucha armada. Profe, ¿cómo surge Sendero Luminoso? Bueno, te comento que en Ayacucho, el único lugar, el único medio para poder salir de la pobreza y poder surgir y poder avanzar era la educación. Y el único lugar donde se desarrolla o donde se puede desarrollar la educación en la Sierra Sur es una universidad. En esta parte de Ayacucho, la Universidad San Cristóbal de Huamanga. San Cristóbal de Huamanga. Aquí, mira, va a enseñar un profesor marxista, leninista, maoísta, llamado Abimael Guzmán Reynoso. Abimael Guzmán Reynoso. Entonces, en esta época las universidades están llenas de ideología marxista, socialista. Se enseñaba eso en las aulas universitarias. El señor Abimael Guzmán también enseñaba. Y muchos jóvenes quechohablantes, campesinos, indígenas, iban a estudiar y también van a abrazar las ideas marxistas. Pero muchos de ellos van a seguir al señor Abimael Guzmán. Y a diferencia de los demás marxistas que planteaban ir a elecciones en la década del 80, el señor Abimael Guzmán plantea que es la hora de iniciar la lucha armada. O sea, un grupo de personas, campesinos, de origen campesino, quechohablantes, inician la lucha armada en Ayacucho. Ayacucho, 1980. ¿Y por qué en Ayacucho? Dime tú, ¿por qué en Ayacucho? Es muy fácil, ¿no? ¿Dónde va a haber una lucha? ¿Dónde la gente se va a levantar? ¿Dónde la gente va a querer armar una revolución? ¿Dónde? ¿Dónde? En un lugar. ¿Dónde? No, 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 no. ¿Dónde? ¿Dónde? No, Anderson. ¿Dónde? ¿Dónde? No, Piero. No, 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 no. ¿Dónde? ¿Dónde? Dime, tú sabes. ¿Dónde va a haber una revolución en el mundo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, bebé?
¿Dónde? Aquí fue en Ayacucho, también hubo en Cuba, se inicia en Rusia. ¿Dónde? Donde hay necesidad, donde hay pobreza, donde hay miseria, donde hay discriminación, olvido, racismo, centralismo. Ah, pues bebé, pues, tengo que soplarte, no seas malo. En el Perú, bebé, existían esas condiciones desde hace mucho tiempo. Y por eso Velasco Alvarado va a hacer la reforma agraria. Por eso van a decir, mira, escúchame, si existió Sendero Luminoso con las reformas de Velasco, imagínate lo que hubiera sido Sendero Luminoso sin la reforma de Velasco. Todos los campesinos se hubieran metido a Sendero Luminoso. Hubiera sido terrible. Ahora, ¿por qué en Ayacucho? Porque en Ayacucho es el lugar más pobre del Perú. Ayacucho, Huancavelica, la Sierra Sur. ¿Me entienden? Y ahí comienza su lucha. Esa lucha de este grupo marxista, leninista, maoísta, Sendero Luminoso. Mira, que un inicio va a tener apoyo de la población, ¿no? Llegan quechohablantes, ¿no? Hijos de la población andina que vienen de la universidad y serán vistos con buenos ojos, no como los del MIR o como los del ELN, que era gente que hablaba castellano, ¿no? Que eran de Lima. Estos eran serranos y venían y ponían orden. Pero luego empiezan los problemas. El presidente Fernando Belaúnde Terry se entera: presidente, ha aparecido un grupo guerrillero, Sendero Luminoso. Seguro que son como en mi primer gobierno, como el Movimiento Izquierda Revolucionaria o como el ELN. Manden a la policía, manden a los hinchis. Y van los hinchis. Los hinchis. Y los hinchis buscan guerrilleros, buscan Che Guevaras, buscan gente uniformada como el MIR o el ELN. ¡Hey, campesino! ¡Cholo de miércoles! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Habla! Papacito, por allá están, papá lindo. Están diciendo viva la lucha popular. Están allá avanzando en los pueblos, papá lindo. Vayan para allá. Vayan, papito lindo, papito. Y se va. Vamos fuera, cholo de miércoles. Vamos. Y ese cholo, ese serrano, ese indígena, levanta su poncho y saca la metralleta y muere. ¡Viva la lucha popular! Ese hombre andino, campesino, era un miembro de Sendero Luminoso. ¿Ves? La policía no sabía a quién enfrentar. Y va a haber desastres. Y va a haber violaciones a los derechos humanos. No sabía a quién matar. Y por eso suceden cosas como la película que me dijiste, En la boca del lobo, ¿no? La boca del lobo, que puede ver, ¿no? Que habla sobre una matanza que hicieron policías, no militares. Bueno, Sendero Luminoso seguía avanzando. Fernando Belaúnde Terry, entonces, al ver que estos no eran como el MIR y el ELN, Fernando Belaúnde Terry da la orden que las Fuerzas Armadas entren en esta guerra. Y ay, mamita. Papacito, viva la lucha popular, papacito. Ya, compañero, te voy a hacer caso, compañero. Porque si no hacías caso, ¡plum! Sendero Luminoso entraba y mataba autoridades. Aquí la única autoridad es el partido. Y sacaban su bandera, ¿no? La bandera de la hoz y el martillo. Mira, sí, Sendero Luminoso aplicaba tácticas terroristas contra el propio pueblo. Terroristas obligaban al pueblo a estar con ellos. O estás conmigo o estás contra mí, ¿no? ¿Qué revolución en favor del pueblo se va a dar matando al propio pueblo? Y vienen las Fuerzas Armadas: ya, papacito, taitita graya, ya, compañero, ya, camaradita, muy bien, viva la lucha popular, viva, y se van. Y luego vienen las Fuerzas Armadas. Imagínate, vienen las Fuerzas Armadas. ¡Alto carajo! ¡Saquen esa bandera! ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los terroristas? ¡Muere, cholo! ¡No, papacito! Ya no me mates, papá. Ya mataste a mi compañero. Dime quiénes son. Ese es el camarada Wilson. Ese es el que es de ellos. Y agarran al camarada Wilson y lo matan los militares. ¡Muere, terruco! ¡Pla, plo, plo! Lo torturan o lo llevan preso. ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha de los militares!
¡Viva el Perú! ¡Canten el himno nacional! Ya, papacito, somos libres, seámoslo. ¡Viva, viva las Fuerzas Armadas! ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva, viva! Y se van. Si vienen los terrucos, nos informan, los rechazan. Ya, papacito. Y se van en su helicóptero. Imagínate. Y viene Sendero Luminoso. Vienen los terroristas. ¡Hala! ¿Quién ha sido el soplón? ¿Quién ha sido camarada Wilson? ¿Qué le han hecho? Soplón Francisco ha sido el soplón Francisco. Y plum, lo matan a Francisco. ¡Muere, maldito! ¡Muere! Así mueren los soplones. Terrible, ¿no? Y viene la Fuerza Armada, papacito, viva el Perú. Y viva la lucha popular. Y imagínate, el campesino estaba entre dos fuegos. Era una guerra entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas para demostrar temor. ¿Ves? ¿Quién tiene más fuerza sobre los pobres campesinos? Papacito, terrible. Entonces, eso va a causar la muerte de muchas personas, ¿no? Terrible. Profe, qué terrible. Especialmente para la gente andina, para la gente de la sierra. Iban las fuerzas del orden, eran indios, campesinos, mataban a todos. Un pueblo entero, no sabían quiénes eran terroristas. Matemos a todos. De los 100 que matamos, seguro que hay 5 terroristas. Son cholos, pues serranos. ¿Quién va a decir algo por ellos? ¿Quién va a hacer justicia por ellos? ¿Me entiendes? Eso evidencia el racismo, ¿no? El centralismo y la discriminación que había en el Perú. Y no solo aparece Sendero Luminoso, también aparece el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Movimiento revolucionario Tupac Amaru liderado por un exaprista. Mira, un exaprista, el señor Víctor Polay Campos. Víctor Polay Campos, que pertenecía a esos apristas que se separan, ¿no? A esos apristas que se separan renegando de Haya de la Torre, que traicionaba sus principios. Víctor Polay Campos, marxista-leninista, no maoísta, marxista-leninista, que va a iniciar una lucha diferente a la de Sendero Luminoso, una lucha guerrillera, una lucha que no atentaba contra el pueblo, ¿no? No tanto, ¿no? No tanto, era totalmente diferente a la de Sendero. Incluso los dos tuvieron enfrentamientos. Ambos querían tomar el poder del Estado. Ambos querían convertir al Perú en un socialismo, pero la táctica era diferente. Bueno, las Fuerzas Armadas ingresan, muchachos. Y con el ingreso de las Fuerzas Armadas ingresan a la guerra en los comandos de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea, y con este ingreso de las Fuerzas Armadas se va a acrecentar las muertes, ¿no? Se va a acrecentar la lucha. Se va a acrecentar el terror. El terror. No tanto el terror de Sendero Luminoso, como tanto el terror de las Fuerzas Armadas. Terrible, terrible esta época, terrible, señores, terrible. Mucha matanza, la matanza de Lucanamarca, los mártires de Uchurajay, periodistas que fueron a investigar y los campesinos los confundieron con terroristas y los mataron. Periodistas de caretas de la República, terrible. Bueno, todavía no, Pierito. Eso del GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia, aparece después, mucho después. Muy bien, muchachos, aquí nomás lo dejamos, vamos a almorzar y luego regresamos con la segunda parte de la restauración democrática, o sea, el gobierno.